Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Seguir aprendiendo de la mano de un hombre maravilloso como Gonzalo Rodríguez Fraile siempre será motivo de celebración para todos nosotros. Si antes trabajaba en sus empresas, en sus organizaciones, hoy trabaja 10 veces más, atendiendo tantos llamados de instituciones, universidades, reuniones, con tantas personas que poco a poco se van uniendo a este nivel de conciencia donde vamos comprendiendo quiénes somos, a qué vinimos, cuál es el propósito de la vida. Pues Gonzalo hoy se dedica completamente a servir, un hombre entregado al servicio, tanto que creo que debemos darle unas vacaciones de unos 8 días para que se tome un descanso más que merecido. Nuestro querido Gonzalo, un gran abrazo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Decía yo que mucha actividad, todo el tiempo mucha actividad. La verdad es que sí, esto he hecho un mal negocio porque estoy trabajando, sí, más que cuando trabajaba, ¿no? Pero bueno, por lo menos esto me hace feliz, ¿no? Sí. Y veo con mucho gusto, ¿no? Que mucha gente se siente ayudada, ¿no? Y que mejora sus vidas y bueno, pues hijo, pues qué mejor recompensa que esa, ¿no? Gonzalo, cuando uno hace eso que le da sentido a la vida, que uno dice, encontré mi propósito de vida, Sí, la sí, sí. vida cambia completamente. El cansancio puede llegar, Sí, todo, la agenda se llena, pero cuando termina cada encuentro, cada momento, la satisfacción también es muy plena. sí, la verdad es que sí, que te ayuda, o sea, que te produce energía más que te consume energía, ¿no? Lo que pasa que todos tenemos un cuerpo físico y el cuerpo Claro, físico necesita también pues sus momentos de, ¿no? De descanso. descanso y tal, y de vez en cuando pues los nietos te pegan una gripe que han cogido en el colegio, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pero la verdad es que sí, sí, ¿no? Muy contento y bueno, pero claro, tampoco soy un joven de 25 años, ¿no? Y quieras que no, pues el cuerpo tarda más en recuperarse que Sí. cuando era joven, ¿no? Entonces, no, pero muy bien, la verdad es que estupendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuve la suerte, ¿no? Y el privilegio de una conferencia con Pablo Dors en un ayuntamiento muy importante, ¿no? Aquí en Madrid y fíjate que ya hasta las organizaciones políticas empiezan a demandar, ¿no? Claro. Eh, o sea, que esto es muy buena señal, ¿no? Y claro, yo creo que a mí, de alguna manera Dios, el absoluto, como tú quieras llamarlo, está empujando esto, ¿no? Porque está claro, ¿no? Es que si no, no es normal el interés que todo el mundo está teniendo, ¿no? Por estas ideas y tal. Porque como nos viene una tecnología muy importante, ¿no? Que no, todavía no nos hacemos ni idea de lo que va a ser, ¿no? Porque cuando se combine la inteligencia artificial con la computación cuántica, ¿no? Es que el ser humano es que va a cambiar todo, ¿no? Y eso, claro, para eso tienen que limpiarse, ¿no? Los niveles de conciencia más bajos y la negatividad, ¿no? Que existe en el mundo. Y fíjate cómo, de alguna manera, pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? En los últimos meses en Sí. esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, nada, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que así sea, ¿no? Y nada, o sea, estoy muy optimista, ¿no? Con el futuro de la humanidad, porque vienen tiempos mejores, ¿no? Pero claro, para que eso sea así, tenemos que cambiar nuestra comprensión de la realidad, cambiar Sí. nuestra percepción. Bueno, ahora hablaremos de ello, ¿no? Gonzalo, cuando hablamos del ego, cuando Sí, hablamos de ese poder que ejerce sobre los sí, seres humanos cuando no lo hemos logrado detectar siquiera, ¿no? sí, Que no nos damos cuenta porque actuamos sin darnos cuenta, ¿hasta dónde nos puede llevar nuestro ego? ¿Cuáles pueden ser los resultados cuando el ego no ha sido observado, cuando nosotros no tenemos un relacionamiento, sino simplemente anda suelto a la deriva, ¿no? Nosotros lo portamos por donde vamos. ¿Cuáles son esos resultados que el ego puede llegar a causar en la vida de un ser humano?
Bueno, pues mira, el ego, lo primero que causa es un gran sufrimiento, ¿no? O sea, todos los maestros espirituales lo han explicado eso con claridad, ¿no? El budismo, el cristianismo, el hinduismo, o sea, todas las tradiciones, ¿no? Espirituales nos han explicado que, digamos que la raíz del sufrimiento está en el ego, ¿no? Porque claro, siempre hemos dicho que el ego tiene esas tres necesidades básicas, ¿verdad? De seguridad, de control de lo externo, de reconocimiento por los demás. Además, el ego es el que tiene deseos, ¿no? Yo quiero que las cosas sean como a mí me gusta, no como más convenga, ¿no? Para el crecimiento espiritual, ¿no? Nos lleva a la comodidad, el ego nos lleva a apegarnos a las cosas, nos lleva a resistir la realidad, nos lleva a tener problemas en las relaciones humanas porque todos queremos el mismo trozo de la tarta, ¿no? Y nos peleamos por ello. En fin, el ego es una herramienta de crecimiento que tenemos que agradecer, por un lado, porque claro, si no tuviéramos ego seguiríamos siendo animales, ¿no? Sí, Por lo tanto, pero es una herramienta que tenemos que neutralizar o trascender si queremos entrar en estados de felicidad y de armonía, ¿no? No solo con nosotros mismos, sino con los demás. Entonces, todos los problemas de la humanidad, primero del ser humano personalmente, ¿no? Pero además de la humanidad, se producen porque la gran mayoría de los seres humanos todavía hoy actúan y piensan y sienten desde el ego, ¿no? Entonces, claro, hay un refrán que dice que todo el mundo tiene razón desde su punto de vista, ¿no? Y como, claro. y, Sí, sí, claro, y como el ego no nos deja tener el punto de vista adecuado, pues los conflictos son permanentes, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera comprender que esto es así, ¿no? Porque a mí me gusta mucho un refrán espiritual que dice que una vez que algo se ve, eso ya es la mitad de la solución, ¿no? Luego claro. la otra mitad es el entrenamiento, ¿no? Pero Sí, hay que verlo. Y lo que tú decías al principio de nuestro diálogo es totalmente cierto. Es que muchas veces actuamos desde el ego, pero es que ni lo vemos, ¿no? Que nos parece natural, no nos damos cuenta, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar por concienciarnos, ¿no? Y, como siempre digo, por contestar distinto a las dos grandes preguntas de la filosofía, que son quién soy yo y para qué estamos aquí, ¿no? Cuando comprendemos que no somos un ego, que somos un alma, ¿no? Que se ha metido en un traje de buzo al que llamamos ego para crecer y cuando ya las cosas cambian, ¿no? Y cuando comprendemos que hemos venido aquí a crecer espiritualmente, pues las cosas también cambian, ¿no? Y eso es eso lo que nos pasa, ¿no? Y digamos, la humanidad evolucionará, el mundo será distinto cuando estas dos cosas las comprenda un mayor número de gente. Fíjate que dicen los científicos que basta con que solo lo comprenda el 10% de la población. Eso es lo que se llama el punto crítico, ¿no? Donde ya las energías hacen silenciosamente su trabajo y ya el resto de la humanidad pues se transforma, ¿no? Pero es que todavía no lo ha comprendido el 10% de la población, ¿no? El 10% de la población serían aproximadamente 800 millones de personas, ¿no? Y cuando eso ocurra, pues se acabó. Luego otra cosa que tenemos que comprender, porque en esto hay un poquito de confusión, ¿no? Es que cuando hablamos de trascender el ego, ¿no? Hay gente que todavía me dice, Gonzalo, pero es que entonces nos deshumanizamos, ¿no? Y sí, claro, y yo les digo, no, no te confundas. No nos deshumanizamos, nos transhumanizamos, ¿no? O nos sobrenaturalizamos, pero no nos deshumanizamos porque una vez que ya aprendemos a operar desde el alma, ¿no? A actuar desde el alma, a ver las cosas desde el punto de vista del alma, no por eso perdemos las capacidades del ego. La diferencia es que las capacidades ya no nos dominan, sino que las usamos en nuestro servicio y en el servicio de los demás, pero no las perdemos. O sea, por ejemplo, el lenguaje, que tú y yo estamos hablando, ¿no?
Eso es una capacidad del ego. Yo no pierdo la capacidad emocional o no pierdo la capacidad de tener sentimientos, sigo teniendo instinto. La diferencia es que cuando se actúa desde el punto de vista del alma, todo eso está más aquietado. No es que lo perdamos, no nos deshumanizamos, no nos convertimos en animales, no. Es simplemente que ya no operamos desde ahí, ya no es nuestro centro de gravedad, ¿no? Y es la única manera de erradicar el sufrimiento. Yo esto lo he verificado, o sea, esto para mí ya no es una cosa teórica, Sí. nada. Cuando tú actúas desde el ego, puedes tener todo el éxito del mundo, pues, pero siempre la vida te traerá problemas y dificultades porque como tenemos que neutralizarlo, pues, ¿sabes? Vamos a tener que pasar por cosas que nos gusten menos hasta que ya lo hayamos neutralizado y entonces ya todo nos gusta, lo que Dios disponga es lo perfecto. Gonzalo, cuando hablamos del ego y los resultados, Sí, si uno empieza a autoobservarse, sí, podemos llegar a detectar cómo el hecho de querer competir, ganarle al otro, mostrar que yo soy más inteligente, que tengo más, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Coloco un ejemplo. sí, Una persona puede, aquí al lado de la casa de uno, tener un vehículo muy lindo que usted dice, wow, y entonces se despierta en mí el deseo de tener uno más caro que el de la otra persona, y sí. entonces voy y hago un préstamo en el banco y luego no puedo pagarlo, y cómo decisiones que se toman del ego pueden trascender llevándonos al sufrimiento para luego poder detectar que precisamente la raíz de ese sufrimiento que estoy viviendo es ese nivel de competencia en el que diariamente estoy experimentando. Claro, verás, es que tienes toda la razón, Cristian, porque o sea, como hemos venido a crecer espiritualmente, que en el fondo significa aprender la ley del amor o subir de nivel de conciencia, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Eh, claro, todas las decisiones que tomemos desde el ego van a tener consecuencias y el universo nos las va a hacer vivir, esas consecuencias, para que aprendamos a tomar decisiones desde otro lugar, que no es el ego, ¿no? O sea, el ego es estupendo si lo usamos para crecer, para comunicarnos, para pensar, ¿no? Pero no para tomar decisiones, ¿verdad? Porque si tomamos decisiones desde el ego, las consecuencias siempre van a ser malas, porque tenemos que aprender a no hacerlo. Y la única manera que Dios, ¿no? A mí no, bueno, yo no tengo miedo en llamarle Dios, ¿no? O el absoluto, ¿no? Sí, Eh, nos, 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 nos va a enseñar eso es a través de que observemos los frutos y las consecuencias, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Que cuando tomamos decisiones desde el ego, las consecuencias, los resultados, los frutos, como lo quieras llamar, sean buenas, ¿verdad? Porque hemos venido a aprender a no hacerlo, ¿no? Y entonces, Dios, o sea, la ley universal nos muestra, o sea, la aprendemos a través de verificar lo que no funciona. No sé si me explico, ¿no? sí, Entonces, y esto no es una teoría, claro. esto es una verificación, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que todos hemos tenido que cometer errores, todos hemos, vamos, yo soy capitán general, ¿no? De haber tomado muchas veces, ¿no? Decisiones desde el ego y claro, nunca me han funcionado, nunca me han funcionado. Eh, claro, y llega un momento que si no eres tonto, ¿no? ¿Sabes? Pues te das cuenta y dices, oye, yo quiero tener mejores frutos en mi vida, yo quiero tener mejores resultados y quiero ser feliz. Y te das cuenta rápidamente que la única manera de hacer eso es realmente tomando decisiones desde otro punto de vista que es superior al ego, ¿no? Que es el alma y purificando la intención. Porque el ego siempre quiere tener razón. Una cosa que le pasa al ego es que quiere tener razón. Y todos pensamos que lo que nosotros pensamos es lo correcto, ¿no? Si lo hacemos desde el ego. El ego no permite mucha perspectiva diferente, ¿no? No permite flexibilidad mental, ¿no? No permite, y desde luego no permite comprensión espiritual.
porque cuando estamos actuando y pensando y viviendo desde el ego, la vibración es baja y eso no Claro. permite, ¿no?, que la sabiduría nos llegue, ¿no?, o que podamos conectar, ¿no?, con mayor sabiduría. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer poco a poco es aprender a no actuar desde ahí. También es verdad que el ego hay que conocerlo, ¿no?, hay que comprender cómo funciona y eso nos ayuda a gestionarlo mejor, ¿no? Gonzalo, cuando estamos en ese proceso de autoobservación, de Sí, conocerme un poquito a mí y sí, conocer mi ego, que a veces, como decimos con mi mujer, a veces le decimos al ego, bueno, usted allá calladito se ve más bonito, ¿no? sí, 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 Quédese allá quietico porque cuando interviene el ego, por lo regular entra en defensa, en ataque, sí, sí, ¿no? sí, Y muchas veces en las conversaciones que nosotros tenemos sin darnos cuenta, lo hacemos manifiesto. Me claro, explico, cuando de pronto una persona dice algo como siendo dueña de la verdad, sí, a sí, cuando uno habla y uno dice, esto es lo que yo creo, yo respeto lo que usted piense, pero esto es lo que yo estoy entendiendo, o sí, sí, esto es lo que yo he podido asimilar con el aprendizaje que yo voy teniendo. O sea, el ego también cuando está bajo observación también permite que mi comunicación sea diferente, no una comunicación de imposición, sino simplemente algo que aporta, pero claro, que no obliga. por supuesto. Es que verás, una de las virtudes, o sea, una de las actitudes, ¿no?, que tenemos que desarrollar para que las relaciones humanas sean de otra manera, es el respeto, ¿no? Eh, y el respeto no se puede hacer desde el ego. El respeto hay que hacerlo desde la comprensión espiritual, ¿no? Porque, y claro, y eso va muy ligado a cuál es tu intención, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿no? Si mi intención en las relaciones humanas predominante es ser de servicio, pues enseguida comprendo que cuando me enfrento a alguien ya no puedo ser de servicio, porque ya crea una energía Claro, que no es de servicio, es de imposición. Mira, yo tengo razón y tú no, o tú eres tonto, o tu punto de vista está equivocado, o lo que sea, ¿no? sí, A partir de que entro, ¿no?, en esa energía, la capacidad de servicio a esa persona es imposible. Entonces, claro, desde el punto de vista del alma y desde la purificación de la intención, tú te das cuenta de que lo que tienes que hacer siempre que puedas es ser de servicio, ¿no? Y para eso no puedes operar desde el ego, porque como tú muy bien has dicho, el ego ataca, se defiende. Claro, oye, ¿qué hace el instinto? ¿Los animales qué hacen? Pues ataque y defensa. claro, Claro, el instinto es parte del ego. Y fíjate que el instinto además no es modificable. Nadie puede modificar el instinto. Lo que puedes hacer es gestionarlo. Y lo que también puedes hacer es aquietarlo, ¿sabes?, con el crecimiento espiritual, pero no lo puedes modificar porque lo tienes ahí, ¿no? Me acuerdo que el Evangelio lo dice muy claro, ¿no? Dice, ¿quién puede añadir un palmo a su estatura, ¿no? O sea, hay cosas sí, en la realidad física que no son modificables y el instinto es una de ellas, ¿no? Claro, por otro lado, cuando tú no gestionas bien tus emociones, por ejemplo, o tus sentimientos, pues entonces lo que ocurre es que son automáticos en vez de ser voluntarios. Y entonces, al ser automáticos, pues una vez son positivos y otras veces son negativos. Y solo cuando no son automáticos es cuando tú puedes elegir en todo momento tener emociones y sentimientos positivos, ¿no? Yo siempre que he dejado que se apodere de mí una emoción, un sentimiento negativo, siempre se ha producido un desastre después, ¿no? sí, Claro, bien un desastre en mis relaciones o bien un desastre en mis decisiones o lo que sea, ¿no? Por eso, fíjate, incluso cuando aprendemos ya a actuar desde la razón, ¿verdad? Eh, no es suficiente, porque la razón todavía puede caer en lo que se llaman ismos, ¿no? Marxismo, comunismo, capitalismo, lo que sea, pero ismo, ¿no? Y entonces, desde la razón, adoptas posturas, crees que la tuya es la correcta, la otra es incorrecta. Solo desde más allá de la razón, ¿no?, es cuando puedes tener distintas perspectivas, ¿no? Y ver, mira, pues esto puede tener estas ventajas, lo otro, esto otro, ¿por qué no combinamos esto con otro, ¿no? O
sea, lo que se llama la visión integral, ¿no? En el desarrollo cognitivo del ser humano. Y hasta que no llegamos a ese nivel, el conflicto es permanente, permanente. Entonces además, cuando tú quieres ser de servicio y estás hablando con una persona y ves que esa persona está obcecada en su punto de vista, pues lo mejor es callarse. Sí. Esa persona no te está preguntando nada, ¿no? Ni te está pidiendo tu opinión, y además aunque se la des, le va a servir de nada ni la va a comprender. Por lo tanto, por eso los maestros espirituales, esto fíjate que lo explica muy bien el maestro Smedley, ¿no? Es que no intentes ser de servicio si no se te solicita, porque es inútil, es perder el tiempo, ¿entiendes? Entonces yo cuando una Claro. persona la veo en ese estado, le digo, pues mira, me parece muy bien, seguro que desde tu punto de vista tienes razón. Sí. Claro, lo que ya no le digo es que a lo mejor su punto de vista no sirve para la paz. Sí, ¿En sí, serio? sí, sí. Pero, porque no me lo ha preguntado, ¿no? Pero la mejor manera de salirse de esas situaciones, como hemos comentado ya en alguna de nuestras charlas, Sí. es usar esta frase, ¿no? Mira, desde tu punto de vista tienes razón. No le estoy mintiendo. Estoy diciendo que desde su punto de vista tiene razón. Claro. Claro. Y si ya me pregunta, le diré, pues mira, tu problema es de punto de vista. Claro, porque cuando cambia de punto de vista ya cambia todo para abajo. No sé si me... Sí, sí, sí. Gonzalo, y ahí viene, escuchando lo que ese compartir que usted nos está dando ahora, viene la reflexión de cómo un ego quiere cambiar el mundo para que se adapte a su necesidad, Ah, por ¿no? supuesto. Entonces yo quiero que todo el mundo piense como yo pienso, actúe como yo actúo, y queremos cambiar al mundo sin darnos cuenta que el trabajo no es por ahí, sino No, por otro camino diferente. sin duda, también lo han dicho siempre todos los maestros espirituales, ¿no? Gandhi, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. El Evangelio, trabaja dentro de ti, que todo lo demás ocurrirá por añadidura. O sea, si es que nos lo han explicado ya, si es que esto es una cosa que queda muy clara. Entonces, una de dos, o no lo hemos comprendido o no nos hemos enterado, ¿no? Fíjate que esto es muy importante porque otra vez más, todos los maestros espirituales siempre nos han dado algunos consejos prácticos, ¿no? Para ir neutralizando el ego, ¿no? Nos lo dio el famoso camino óctuplo del budismo, siglos después nos lo dio el Evangelio. Entonces, hay ciertas cosillas que podemos hacer, ¿no? Para que el ego se vaya debilitando, ¿no? Para que podamos ir trascendiendo, ¿no? Si te parece, comentamos alguna. Claro que sí, por favor, claro que sí. Ok, pues mira, como siempre decimos, ¿no? Tú y yo, la primera cosa que podemos hacer es ir adquiriendo una comprensión más correcta, ¿verdad? Es decir, ir adquiriendo más sabiduría de la verdad, más una comprensión espiritual en vez de una comprensión egoica, ¿no? Y si vamos aumentando nuestra comprensión, el ego se va debilitando naturalmente, ¿no? Porque esa comprensión de más alta vibración hace un efecto silencioso, ¿verdad?, sobre las energías de baja vibración. La segunda cosa que podemos hacer para que el ego se pueda ir neutralizando, o se pueda ir aquietando, ¿no? Y no tenga tanta fuerza en nosotros, es ir purificando nuestra intención, ¿no? Es tener la intención correcta, ¿no? Es preguntarnos cuál es mi propósito, ¿no? En lo que voy a hacer, para qué estoy aquí, qué quiero hacer conmigo y con los demás. O sea, cuál es mi intención, ¿no? Luego, estos son, digamos, como, en mi opinión, son las dos condiciones de la sabiduría, ¿no? Es decir, cómo mejoro mi comprensión, cómo mejoro mi intención. Pero luego tenemos que actuar y tenemos que actuar de forma ética. No sé si, porque eso ayuda a deshacer el ego, ¿no? Por ejemplo, tú lo acabas de mencionar. Cuando hablamos tenemos que usar la palabra recta, la palabra correcta, ¿no? El discurso correcto, digamos, con respeto a los demás, ¿no? Y muchas veces tenemos una comunicación, una palabra pues agresiva, desafiante, irrespetuosa, y eso lo único que hace es reforzar nuestro ego, chocar Claro. con el ego del otro y crear conflicto, ¿no? O sea que, digamos que la tercera cosa que podríamos hacer para ir debilitando el ego es intentar tener una comunicación más armónica, más amorosa, ¿no? Y fíjate que
como soy empresario, me gusta numerar las cosas, ¿no? Como que quedan más claras, Sí, ¿no? Digo, la cuarta cosa que podemos hacer es, por ejemplo, pues tener una actividad o una acción pues más recta, ¿no? Que cuando actuemos, observemos, pues, oye, las conductas, o sea, las acciones éticas, ¿no? Que, oye, las tenemos en los 10 mandamientos, las tenemos en todos lados, ¿no? Es simplemente, pues mejor no robar, mejor no matar, mejor no agredir, ¿no? Es lo que llamo la acción recta, ¿no? Que empecemos a que nuestras acciones y nuestras actuaciones pues se acomoden más digamos, a la ley del amor. Y la quinta cosa que podemos hacer para que nuestro ego vaya neutralizándose, ¿no? Es que nuestro medio de vida, lo que hacemos para ganarnos la vida, también sea más recto, ¿no? O sea, que tengamos un trabajo o una función que no cause daño a otros, que evitar trabajos relacionados con la violencia o el engaño o la explotación, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas ahora en un canal, ¿no? Que lo que intentas es pues traer información espiritual a la gente, pues eso es un ganarse la vida de una manera recta, ¿no? O un médico que tiene la intención de ayudar a la gente a recuperar su salud. Eso es una manera recta de ganarse la vida, ¿no? O un empresario que crea puestos de trabajo, ¿sabes? Y que produce bienes y servicios que ayudan a la humanidad, es una manera recta de ganarse la vida. Lo que no es una manera recta de ganarse la vida es ser un narcotraficante o ser un terrorista o ser un político corrupto o un sí. empresario corrupto, ¿no? Porque eso, o sea, si estás haciendo eso para ganarte la vida, es imposible que el ego vaya neutralizándose, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, las personas, ¿no? Que quieren ir trascendiendo el ego, que quieren ir creciendo espiritualmente, pues tienen que tener medios de vida, ¿no? Que sean más rectos, o sea, que no dañen a otros, ¿no? De ninguna manera. O sea que ahí tenemos ya 5 cosillas que podemos ir modificando, ¿no? En nuestro interior y en nuestra conducta externa, ¿no? Y luego otras 3 que yo he usado alguna vez, ¿no? O que he tenido presente, ¿no? Es que, claro, que nos esforcemos, ¿no? ¿Sabes? Porque que nos comprometamos con las cosas, con lo que hacemos, porque para adquirir comprensión correcta, para mejorar la intención, eso necesita un esfuerzo, ¿no? Un estudio, no sé. Claro, yo he tenido que leer muchos libros y, ¿sabes? Y escuchar muchas cosas, pues para poder mejorar mi comprensión. Si no hubiera hecho ese esfuerzo, pues no lo hubiera conseguido, porque Dios o el universo no responde, ¿no? A la falta de esfuerzo, ¿no? Fíjate que el otro día una de las personas que hizo una ponencia en unas sesiones, unas jornadas que tuvimos en mi casa, dijo esto, dice, ganarás la sabiduría con el sudor de tu frente, ¿verdad? O sea, Sí, claro. Y por último te diría que 2 cosas más que podemos hacer o observar, ¿no? Para que el ego se vaya neutralizando, es que tengamos, pues de alguna manera, una recta atención, ¿no? O sea, que prestemos atención a aquello que nos va a ayudar, ¿no? Fíjate que hay un refrán en inglés que hemos comentado alguna vez que dice, ahí donde pones tu atención se expande, ¿no? Entonces, claro, si no presto, no, si no enfoco mi atención, ¿no? A este tipo de cosas, pues no se van a expandir y entonces voy a seguir atrapado por el ego y actuando desde el ego. Eso es lo que fíjate que muchas veces se ha llamado el mindfulness, ¿no? Que tan de moda está, sí, claro, que tan de moda está, ¿no? Pero es la recta atención, o sea, ¿no? Que incluye la recta concentración, ¿no? Porque una cosa que yo he observado en mi propio crecimiento espiritual es que a pesar de que iba aumentando mi comprensión, ¿no? A pesar de que iba mejorando mi intención, a pesar de que intentaba que mi conducta fuera más ética, y a pesar de que me esforzaba, ¿no? Cuando perdía la concentración se iba todo al garete. El ego vuelve a ocupar su lugar, ¿no? Si no te mantienes concentrado, sí.
¿sabes? Fíjate que yo esto lo comprendí, ¿no? Y ya creo que te he contado en alguna entrevista pasada, lo que pasa es que hemos hecho tantas que ya no me acuerdo. Fue en la 1454, más o menos en eso. Pues en alguno de nuestros diálogos anteriores te conté que cuando comprendí esto de la concentración, me puse un cordel rojo en la muñeca durante unos meses y que a mí no me gusta llevar nada en las manos, o sea, ¿sabes? Porque como que no Sí, me gusta, ¿no? Pero me sí. puse un cordel rojo en la muñeca que me recordaba continuamente que tenía que mantener la concentración, ¿no? Me acuerdo que me ponía también papelitos en el baño, ¿no? En el espejo del baño, cuando quería, ¿sabes? Concentrarme en algo, porque como me afeitaba todos los días, pues no podía no verlo, ¿no? O sea que, claro, porque cuando tú pierdes la concentración, de alguna manera, ¿no? En tu propósito, pues claro, los patrones del pasado vuelven a salir, es lo natural, Claro. claro, claro. Y entonces mantener la concentración, pues fue algo, un hábito que Sí. me costó tiempo adquirir. Ahora ya te digo, tuve que ponerme hasta un cordel para que no se me olvidara. Gonzalo, sucede como cuando uno está conectado a esta información, que uno está leyendo. Ayer le dediqué todo el día a estudiar unos temas que me encantan y lo haré todos estos días que me propuse aquí, como revisar muchos temas. Cuando uno vuelve a conectarse con la información, el mundo cambia para uno, pero usted se desconecta, Sí, ¿no? Cuando dice uno se desconecta, empieza a ver una realidad diferente. sí, sí, Eh, sí. porque precisamente nosotros vemos lo que estamos experimentando dentro y aquellas cosas que estamos procesando. Fíjate que esto es un tema que tú dices en el que tienes toda la razón, Cristian. Y fíjate, yo te diría que no es ni siquiera un tema espiritual, es un tema físico. Cierto. Claro, o sea, ¿por qué? Porque como todo lo que existe es energía informada, pues cuando te conectas a ideas de más alto nivel, cuando estás leyendo cosas interesantes, cuando tu mente está prestando atención a ideas de más altura espiritual, pues te sube la vibración y es lo que tú notas. Yo siempre he dicho, la energía es más contagiosa que la gripe, ¿no? Y entonces, claro, y cuando te distraes y estás haciendo el bobo, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, Claro, es que es normal que el ego pues vuelva a coger el protagonismo, ¿no? Porque claro, el ego cuando el ego de alguna manera vive en esa menor vibración, ¿no? Entonces, es que yo esto que tú dices lo he notado yo tantas veces en mí mismo, ¿no? Que cuando eso, estoy atontado, pierdo la concentración, mi mente está en otras cosas, es mucho más fácil que de repente venga un sentimiento negativo o una emoción negativa o que el instinto me dé la lata, ¿no? o una reacción inesperada que dice, "Y Sí, 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 todo eso, todo eso. Así es, sí, sí. Y bueno, pues por eso es bueno. Oye, igual que vamos al gimnasio para que nuestro cuerpo esté en forma, ¿no? O hacemos ejercicio, igual que intentamos comer correctamente, pues no sé, pues es que la mente hay que alimentarla bien, ¿no? sí, Y claro, si tú todos los días escuchas, aunque sea un rato, ¿no? Pues a un maestro espiritual, el que a ti te guste o el que más te inspire, ¿no? O lo que sea, o lees un libro con ideas correctas, ¿no? Y de alto nivel de conciencia y tal, es que estás alimentando tu mente con buena comida, ¿no? Y claro, si tú te compras un buen coche, ¿no? Y te gastas el dinero, seguro que no le vas a echar mala gasolina, ¿no? claro. Pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Entonces tienes que alimentar tu mente continuamente con ideas de sabiduría. Claro, y además es que tú lo notas. Estoy seguro que, pues ayer que estuviste leyendo, pero era seguro que eran, bueno, conociéndote, estoy seguro que eran libros o sea, de Sí, nivel. total. ¿Cómo se Sí, dice? muy buen nivel, sí. Y por lo tanto, pues eso a tu mente la reconforta, la sube de vibración. Y entonces, claro, cuando la vibración sube en tu mente, todo lo demás abajo se aquieta. Es que eso es un tema que es de física. O Claro, sea, siempre te lo digo, que cuando mezclo agua caliente con agua fría, acabo con agua templada. Y eso no es espiritual, eso es físico. Pues claro. con las energías pasa lo mismo, ¿no? O sea,
todo es energía con información o energía informada. Si vibra más rápido, pues tengo más sabiduría, y si vibra más lento, pues la pierdo, ¿no? Sí. Gonzalo, estaba Ujú. recordando aquí y ojalá haya, pues lo que yo voy a decir que hago referencia a nivel general, pero producto de la observación, y cuando digo que no haya es que no esté viendo el programa por lo que voy a decir ahora. Sí, Pero hay personas, Gonzalo, que todo el tiempo he estado de queja, todo el tiempo, ¿no? Y lo digo porque estoy ahora pues, liderando unos procesos también aquí donde vivo, y sí, todo es queja, absolutamente todo, el gobierno, todo, absolutamente todo. sí, Esa queja es una manifestación clara de que no tengo el control para que las cosas sean como yo quiero. O sea, claro. esa es la manera más sencilla de darse uno cuenta cuando el ego está tratando de llamar la atención, pero al mismo tiempo me está generando un estado de sufrimiento. Absolutamente. Vamos a ver. eh, la queja tiene la raíz en una falta de comprensión espiritual, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de erradicar la queja no es ni siquiera luchar contra la queja, es aumentar la comprensión, ¿no? Porque una vez que... o sea, ¿cómo desaparece la queja? Cuando comprendemos que tienen que ocurrir cosas que no están alineadas con la ley del amor, pero que son necesarias para el crecimiento espiritual de las almas, ¿no? Entonces yo me quejo del mal gobierno porque me gustaría un gobierno mejor, que ayudara más a la gente, ¿no? Que quisiera que empleara mejor los recursos. O sea, pero bueno, tengo que comprender que si ese es el que tenemos, es el que conviene. No porque el gobierno sea bueno, sino porque es el que conviene para el crecimiento espiritual de las personas. Entre otras cosas, para que aprendamos a no quejarnos, ¿no? Nos quejamos porque las cosas que ocurren no nos gustan. Y a veces tenemos toda la razón del mundo. O sea, las cosas que ocurren no son las mejores, ¿no? Desde Sí, el punto de vista de la ley del amor. Pero el quejarnos, el tener una actitud de queja, siempre significa que nos falta una comprensión espiritual, que es que eso es necesario. Pero otra vez más, si es que lo he dicho tantas veces, esto sí que sé que lo he dicho más veces en tu programa, ¿no? Pero es que nos lo dice el Evangelio. Y vendrán tribulaciones y desastres y guerras, pero no os preocupéis porque son necesarias. diríamos ley de evolución, mi querido Gonzalo. Claro, efectivamente, ley de evolución. Y por lo tanto, oye, ¿quién soy yo para decirle al de arriba que se está equivocando, ¿no? Con lo que... ¿Sabes? Entonces, Ay, Dios. que queramos o intentemos, pues, mejorar las cosas, contribuir, pero siempre tenemos que soltar el resultado. Explico, Siempre. nunca sabemos qué es lo que conviene, ¿no? Me acuerdo que una de las cosas que ayer tuvimos una conferencia, Pablo Dos y yo juntos, ¿no? Como te decía, en el ayuntamiento de aquí en Madrid, que, oye, que mira qué bien, ¿no? Que ya los gobiernos empiezan a pedir, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y Pablo contó un cuento que me hizo mucha gracia. Yo ya lo conocía, pero la verdad es que se me había olvidado, ¿no? Y dijo, el cuento es un señor que tenía un caballo, ¿no? Y que se le pierde el caballo y entonces el vecino le dice, qué mala suerte y tal. Y el señor Ujú. dice, "Bueno, ya veremos, ¿no? Y a los 2 días el caballo vuelve con otros 3 caballos, ¿no? Que había recogido por el campo y pues mira, qué buena suerte, ¿no? Y el señor dice, ya veremos, ¿no? Y luego, inmediatamente después, pues un hijo suyo está montando uno de los nuevos caballos, se cae y se parte la pierna, ¿no? Y entonces el vecino le dice, ¡ay, qué mala suerte!, ¿no? Y el señor dice, bueno, ya veremos, ¿no? Y al cabo de 15 días vienen los militares a reclutar a todos los jóvenes para ir a la guerra, pero a ese no, porque se le había roto la pierna. ¡Ay, qué buena suerte!, ¿no? Ya veremos, no sé. Entonces, por eso digo que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Y saber Sí, una escuela de almas y que estamos en Gonzalo. de bachillerato y por lo Y tanto sumado, perfectas. ¿Eh? sí, sumado a sus palabras, yo le coloco esto en contexto para su mirada. Creo que
parte de nuestra inteligencia racional, ¿no? No emocional, sino racional, Sí, sí. es poder comprender que el sufrimiento no va a cambiar ciertas realidades que estamos experimentando. Y eso es, como usted bien lo dice, es un acto racional. O sea, Sí, sí, ejemplo, yo salgo de aquí sí. y algún vecino pasó y rayó el carro y o sea, yo puedo entrar en estado de sufrimiento, pero no va a arreglar el carro No. el hecho de que esté sufriendo. Pero si soy rápido en pensamiento, digo, pero yo sí me puedo dañar a mí mismo cuando entro en estado de sufrimiento. Vamos a ver. El sufrimiento, como a mí me gusta decir, es la fiebre de la mente, ¿no? Cuando el cuerpo está enfermo, pues nos da fiebre porque aumenta la temperatura para que los glóbulos blancos, ¿no? Pues combatan la infección. Cuando sufrimos porque algo no comprendemos, ¿sabes? Entonces el sufrimiento no sirve para nada, nunca arregla las situaciones externas. Bueno, el sufrimiento para lo único que sirve realmente es para mostrarnos nuestras limitaciones, nada Claro. más. Claro. Entonces, como tú bien dices, el sufrimiento nos baja la vibración y entonces hasta se nos ocurren menos ideas creativas para arreglar el carro. No sé si me... Sí, Sí, entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que eso, a que sufrir no nos ayuda en nada. Solo hay una cosa en la que nos ayuda, nunca en arreglar lo externo, nos ayuda en mostrarnos a nosotros nuestras limitaciones, ¿no? ¿Por qué sufro? ¿No? ¿Qué pasa porque se haya rayado el carro? Pues mira, es un carro, se ha rayado, pues ya se arreglaré, sí, pues lo arreglaré si puedo, hasta que no pueda arreglarlo, pues lo usaré rayado y ¿sabes? Y gracias a Dios, aquí no ha pasado nada, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? ¿Qué prefiero? ¿Que se me raye el carro o tener un cárcel terminal? ¿No? ¿Sabes? O sea, que llega un momento que cuando no tenemos grandes problemas o dificultades en en ese momento de nuestra vida, nuestro ego entonces presta la atención a lo pequeño y entonces empezamos a sufrir por cualquier cosa, pero la cuestión no es qué es lo que nos hace sufrir. La verdadera cuestión es por qué tenemos todavía la capacidad de sufrir, ¿no? Y entonces da igual que se raye el carro, que un día llueva y no te deja hacer deporte, que cualquier cosa ya te está molestando, ¿no? Y entonces esa es la característica del ego, que cuando no tiene grandes problemas, pues pone su atención en los pequeños problemas. El caso es no dejar de sufrir, ¿no? Y eso es el ego. Esa es una de las características básicas del ego, ¿no? O sea, que nos mantiene siempre en estado de sufrimiento, tanto si tenemos problemas grandes como si no los tenemos, porque si no los tenemos grandes se buscan pequeños, ¿no? Gonzalo, ¿nos puede llevar a la enfermedad un estado egoico permanente y constante? No es que nos puede llevar, es que nos lleva. Nos lleva. Sí, sí, indefectiblemente, verás, porque nosotros tenemos dos opciones, o tener una vibración baja o tener una vibración alta, ¿verdad? Entonces, toda la vibración baja siempre nos lleva a enfermedad. Cuando tienes una vibración alta, solo tienes una enfermedad si es necesaria por ley para que aprendas algo. No sé si me explico, pero si no, no. Fíjate que el otro día que vinieron varios psiquiatras, ¿no?, a este evento que hicimos en casa, una de las cosas que yo expliqué, ¿no?, en una de mis ponencias, que fue la gestión del pensamiento, es que los pensamientos son cosas, ¿verdad? Como esta mesa, simplemente que vibran más alto y por eso no los podemos, ¿vale? Pero son cosas que influyen en otras cosas. Vamos a ver, lo primero que hace un pensamiento negativo es influir en la química del cerebro y nos estropea la química del cerebro. Y fíjate, y nos puede causar una depresión, nos puede causar todo tipo de enfermedades. Todos los médicos expertos, en el fondo, te dicen que las enfermedades, pues, son energías estancadas, ¿no?, que tienen un efecto sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces, claro que cuando vivimos desde el ego y estamos en sufrimiento constante, nuestra salud empeora. Los maestros espirituales siempre dicen que
El crecimiento espiritual tiene 4 resultados que tenemos que observar, ¿no? Uno de ellos es la salud. Entonces, claro, insisto, ¿no? Si tenemos la vibración alta, nuestra salud será siempre mucho mejor. A no ser que por algún motivo, ¿sabes? Dios piense, mira, este hombre necesita para purificarse más, ¿no? Pero en ese caso ya ni siquiera es problema, ¿no? Es como cuando a mí me dijeron que a lo mejor tenía un cáncer y fenomenal, o sea, no que me causó sufrimiento, ¿no? O sea que en definitiva tienes toda la razón. Cuando estamos viviendo desde el ego, todo lo demás funciona peor. Todo hacia abajo, porque siempre hemos dicho en nuestros diálogos que la nueva forma de entender la realidad es que la causación es descendente. Es decir, que las dimensiones de más alta vibración tienen poder causativo sobre las más bajas, pero no al revés, ¿vale? Entonces, eso hay que comprenderlo. Una persona feliz, una persona armónica, una persona en alta vibración, una persona que se dedica al servicio, que no tiene peleas con nadie, ¿qué tal? Es que tiene mucha mejor salud. Es que eso es así. O sea, es que eso es, yo creo que hoy en día, incuestionable, todo el mundo lo comprende. Por ejemplo, qué normal es que cuando has tenido un rato largo de ira, ¿sabes? Pues que te duele la cabeza o lo que sea, porque claro, estás poniendo una vibración que te perjudica al cuerpo, ¿no? Entonces, eso todo el mundo lo sabe ya y creo que no hay la más mínima duda, ¿no? Gonzalo, ¿los seres humanos vivimos en automático? ¿Cómo lo analiza usted cuando decimos, es que vivimos, pero no sabemos ni qué decimos, porque ni siquiera lo que decimos, porque a veces, por eso cuando en el caso suyo, que usted es terapeuta, que ayuda a personas, escucha uno lo que la otra persona está diciendo, pero que no se está escuchando. Es decir, vivimos en automático y cuando vivimos en automático, eso tiene una consecuencia, que es tocar fondo en algún momento. Sí, otra vez más sí, evidentemente, Cristian. Mira, lo más automático que tenemos en nosotros es el instinto, ¿vale? Porque el instinto está diseñado para eso. El instinto está anclado, ¿no?, en el cerebro reptiliano y es el famoso fight or flight, ¿no?, del instinto, ¿no? O sea, ante una amenaza, lo primero es es más rápido que la mente racional, ¿no?, en aparecer, ¿no? Entonces, según vamos subiendo de dimensión en nosotros, las cosas se van haciendo menos automáticas, ¿verdad? Y eso es una realidad que también observamos continuamente, ¿no? Entonces, eso es evidente, o sea, eso es algo que nadie puede negar, ¿no? O sea, nadie que sea honesto consigo mismo. El instinto es lo más automático de todo, el neocórtex, la razón, necesita más tiempo, ¿no?, para entrar en funcionamiento. Claro, porque si te persigue un león, no te vas a poner a filosofar, sales pitando y te subes a un... Claro, o sea, entonces, cuanto más bajo es el nivel de conciencia, más actuamos desde los cuerpos inferiores y por lo tanto más automática es nuestra vida, ¿no? Hemos puesto más de una vez en nuestras charlas el ejemplo de qué pasa si le sacamos el dedo cuando pasa por ahí un criminal, ¿no? La reacción es automática, ¿ves? Pero si le sacamos el dedo a Teresa Calcuta o a Gandhi, o sea, a cualquier persona que tú tengas un nivel, esa persona no va a reaccionar tan automáticamente, de hecho no va a reaccionar en absoluto, ¿no? Entonces, el automatismo depende de la vibración. Gonzalo, Claro, más automático, ¿no?, que nosotros, ¿verdad? esa reacción de la cual usted hablaba hace un segundo atrás, es tan importante uno poderla detectar en el momento en que aparece, ¿no? Sí, fíjate que el crecimiento espiritual funciona así. Cuando no hay mucho crecimiento espiritual o mucho nivel de conciencia, no se detecta, simplemente Se reacciona y ya. está. Cuando ya vamos subiendo de nivel, se sigue reaccionando y lleva un tiempo volver al centro, ¿no? O volver a nuestra, ¿verdad? Seguro que tú eso lo has notado también en tu evolución espiritual. Yo, por supuesto, ¿no?, que hacer cosas que me descentraban, me llevaba un tiempo, ¿no?, volver al centro.
y según se va aumentando el crecimiento espiritual, ese tiempo de volver al centro se convierte en cero. Es que simplemente no sales de tu centro por nada externo. No sé si me... Entonces, efectivamente, el tiempo que nos lleva, ¿no?, a volver a nuestro centro una vez que nos hemos descentrado, ¿no?, es indicativo de nuestro desarrollo espiritual. Y lo bonito de observar es que el crecimiento espiritual lo que produce como resultado es que ese tiempo es cada vez más corto. Claro. Claro, y hasta que al final se convierte en cero. Es que ya nada te descentra, ¿no? Así es. Gonzalo, Sí, uno de los grandes retos que siento yo que cada uno de nosotros debe asumir y sí, sí, asumirlo con un gran compromiso es sí. conocernos, Hombre, claro. podernos conocer. Y lo digo es porque cuando usted le pregunta o uno le pregunta a una persona, "Oiga, ¿y cómo es su marido?". Mm, No, eso que lo conoce en detalle, ¿no? sí. Y es así, ¿y cómo es usted? No, ¿yo? No, yo no tengo ni idea. Siempre la mirada afuera, Sí, ¿no? sí, Porque sí, esa sí. es una característica del ego, Gonzalo, la mirada afuera, pero la mirada adentro poco la practicamos. Mira, todos los sabios que yo he leído siempre han dicho, conócete a ti mismo, ¿no? Claro, si no nos conocemos, ¿cómo nos gestionamos? Claro, Entonces, y yo recuerdo cuando yo era un hombre más joven, yo no tenía ni idea cuál era la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Me parecía que era una cosa como lo mismo, ¿no? Parecido, ¿no? Yo no sabía que la razón no puede ver esencia, que solo ve apariencia. Yo no sabía que yo era un ser multidimensional. Creía por mi fe religiosa que tenía un alma, pero no sabía cuáles eran las funciones del alma para diferenciarla de la mente. O sea, siempre ¿para qué sirve el alma? ¿Qué es lo que hace el alma que no puede hacer la mente? Yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, claro, si no tenía ni idea de nada de eso, ¿cómo podía yo gestionarme? Yo pensaba que el instinto era modificable y estaba todo el día luchando contra el instinto, en vez de saber que no es modificable, que es gestionable y que es aquietable. Entonces, si no tengo esa información, ¿cómo me autogestiono? ¿Vale? Además, como el ego no nos deja ver los defectos en nosotros mismos, nos facilita ver los defectos en los demás, pero nos dificulta ver los defectos en el nuestro, pues es que la autogestión se hacía imposible. Una vez más, ya sabes que a mí me gusta citar mucho el Evangelio porque creo que contiene gran sí, sabiduría. Acuérdate de la enseñanza de la paja, que ves la paja en el ojo ajeno, pero no la sí. viga tuyo, ¿no? Entonces, si es que ya tenemos todas las enseñanzas a nuestra disposición, si es que además incluso alguna vez nos las han dicho o las hemos leído, pero es como si, no sé, que no las aplicamos, ¿no? Que Sí, no... por una razón, Gonzalo, porque repetimos, pero no comprendemos. Ah, qué buena frase esa, me la voy a apuntar, porque esa sí que es una frase que me va a gustar, con tu permiso, utilizarla Claro, sí, en mis charlas. Repetimos. pero no comprendemos, Gonzalo. Y Sí, eso lo digo porque siempre lo hemos dicho acá y con personas que me encuentro, sí, que me dicen, "Oiga, el yoga es malo, sí. oiga, el reiki no sé cuándo", cosas de este tipo. Y yo le pregunto, ¿y por qué usted tiene esa percepción? No, Eh, porque el pastor dijo, porque el sacerdote dijo, porque tal dijo. Y yo les digo siempre, ¿y usted qué piensa? sí. ¿No? ¿Ha experimentado, ha logrado tener un concepto propio? Usted y ya sacará usted su conclusión. Claro, 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 claro. Vamos a ver, es que, mira, una de las cosas que tenemos también que comprender es que la espiritualidad es unitiva. A veces, por desgracia, no debería ser así, pero a veces la religión es separativa. Parece sí, que si yo soy de una religión, para defender lo mío, toca atacar lo otro, ¿no? Y sin embargo, muchas veces podemos comprender que la práctica de otra religión que no es la mía no es mala, simplemente es diferente. Y que no pasa nada porque yo de vez en cuando practique lo que tengo que claro, practicar de mi religión, pero también practique alguna práctica de otra que sea buena. Por ejemplo, ¿cómo va a ser malo el mindfulness? claro. Bien,
¿Cómo va a ser malo mantener la concentración? La meditación de Pablo. ¿Qué importa si lo ha dicho Buda o quién lo ha dicho? Es bueno. No sé si me... Y es bueno para los budistas, para los cristianos, para los católicos, para todo el mundo. Porque la verdad es buena para todo el mundo. ¿Qué más da quien haya sido el primero en decirlo, ¿no? Por ejemplo, tú ahora mismo me has dicho una cosa que es verdad. Y me has dicho, repetimos, pero no aprendemos. Y es evidentemente verdad. ¿Y qué me importa a mí que eso sea budista, cristiano o hinduista o judío? No sé si todos tenemos algo que aportar, ¿no? Entonces, creo que a veces cuando vivimos nuestra religión de forma egoica, eso nos lleva por miedo a atacar lo otro para defender lo nuestro, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver, yo me he criado toda mi vida en una tradición cristiana porque he nacido en España, me he criado en Occidente, la gente que me rodeaba, mis padres, mi familia eran cristianos y, oye, el cristianismo tiene unas prácticas maravillosas y enseña unas cosas maravillosas, pero he hecho yoga de vez en cuando y me ha venido sensacionalmente bien. Claro. No me ha hecho ningún daño jamás. Además está comprobado, por ejemplo, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en las instituciones penitenciarias, tú empiezas a introducir la práctica del yoga y la violencia baja muchísimo. Entonces, ¿qué tiene de malo? Además, ni siquiera saben qué significa la palabra yoga. La palabra yoga en sánscrito significa unión con Dios. ¿Cómo puede ser eso malo? ¿Entiendes? Entonces, Sí. claro, entonces yo creo que esto ya es una cosa, claro, ¿qué pasa? Que cuando no hemos subido al nivel de la multiperspectiva, ¿no? Al nivel integral cognitivo, caemos en ismos, ¿ves? Cristianismo, budismo, Sí. capitalismo. O sea, entonces, esos ismos se oponen unos a otros, pero yo a veces me pregunto, ¿qué conflicto podría tener Jesús con Buda? Ninguno. Todo lo que asciende con... Ninguno. Claro, Cierto, total. claro, a lo mejor Buda puede explicar la cosa de una manera, Jesús era un evento especial y ante eso no hay nada que hacer, ¿no? Pero, pero todo lo que dijo Buda es bueno para el ser humano, nada es malo, ¿entiendes? Sí. Es que lo mío es mejor, bueno, ya veremos los frutos, no sé si me explico, por los Sí. frutos lo conocerás, dice el Evangelio, entonces, bueno, si lo tuyo es mejor, muéstrame los frutos de lo tuyo. Sí. Y, no, y sobre todo no me digas nada hasta que tú no tengas paz interior imperturbable. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. No me critiques lo ajeno. Ahora, si tú has conseguido a través de tus prácticas y tus comprensiones la paz imperturbable, ahí sí que te voy a escuchar. Y me da igual que sea a través del yoga, que a través de lo que sea. Sí. Que todas las prácticas espirituales son un medio, no un fin. El fin es la unión con Dios. El fin es la elevación del nivel de conciencia. Sí. Y por lo tanto, las prácticas que más rápido te lleven a eso son las más convenientes para ti. Hay una práctica que mi esposa utiliza permanentemente, Gonzalo. Se llama el mantra yoga. Me parece Y, muy bien. y- y se lo explico. Sí, El sí. mantra yoga es el mantra baja, yo gasto. Esa también es Se una... llama el esa- mantra yoga. sí, eso es una buena práctica para todo Bueno, menos para tu tarjeta de crédito. totalmente, totalmente. A toda la comunidad que está con nosotros ahora, una risita hace falta. Y aquí con Gonzalo siempre la pasamos muy bien. Todas las personas que están conectadas con nosotros ahora, les voy a pedir que hagan la magia. Por favor, dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en redes sociales. Únanse también al nuevo canal verificado de WhatsApp. Por ahí les enviamos cuando Gonzalo viene, listas de difusión. Ahí vamos a tener un contacto permanente y seguro, que es lo más importante. Mi amigo querido, muchísimas gracias. Con Gonzalo el tiempo se pasa muy rápido. Por fortuna y por gracia de Dios tenemos esa posibilidad de tenerlo con nosotros, siempre aprendiendo de él. Le ha dedicado muchos años de su vida a estudiar, a conocerse. Creo que la mejor manera, Gonzalo, de uno poder
decirle a alguien, esto funciona, es cuando uno lo ha verificado y uno ha dicho, oiga, esto me cambió la vida, se lo comparto. Sí, sí, sí. Mira, otra vez más, y con esto terminamos, porque sé que tienes tus horarios, pero es que otra vez más lo dice el Evangelio. Cuando un hombre encuentra un tesoro, sale corriendo a contárselo a sus amigos, ¿no? Sí, Si está todo inventado, sí, la cuestión es comprenderlo y no repetirlo. Que sí. ha mucho tu frase. Así como está inventado Gonzalo, estamos distraídos. Yo siempre repito eso porque la distracción a nosotros nos hace perder el enfoque, ese enfoque del que usted hablaba hace un ratico atrás, ¿no? Y hay tantas cosas para distraernos que la vida en algún momento nos ayuda a través de algo que al ego no le gusta, pero que es necesario para volvernos a centrar. Y muchas veces eso se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento se convierte en una herramienta que nos lleva a nosotros a hacernos las preguntas correctas. Así es que a veces si no nos saturamos no avanzamos, por desgracia. Deberíamos avanzar por inspiración, ¿no? Sí. Pero en el 99% de los casos es por saturación. Así es el ego. Y hasta Sí. que no trascendemos, pues no hay nada que hacer. Bueno, pues aquí seguiremos en esa tarea, mi amigo querido. Gonzalo, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias por este tiempo y por todos los demás que anticipadamente se los agradezco con el alma. Gracias a todos vosotros y hasta la próxima. Gracias, Gonzalo. A toda la comunidad, un inmenso abrazo. Dios nos siga bendiciendo. Me despido como siempre, recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. El mejor de los abrazos. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual.